Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada. Esto es Agenda 1180 AM. Estamos en mixlr.com/Radio WAPS y también usted nos está viendo en este momento a través de Facebook Comunicación Radio WAPS. Muchísimas gracias. Les saluda Yasmín Rodríguez en la voz, Juan Quintana en los controles técnicos y le damos la mejor de las bienvenidas. Hoy es jueves 26 de noviembre y bueno, esta mañanita platicaremos con la maestra Gladys Navarro. Ella es corresponsal del Universal, ella es maestra en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y como cada jueves, fíjense que ella se dio la tarea de permitirnos un espacio, ¿no?, para platicarnos las notas más trascendentes que han ocurrido esta semana. Y bueno, le damos la bienvenida. Hola maestra, buen día. Hola, ¿qué tal, Yasmín? Muy buenos días. Un saludo a la audiencia hasta donde llegue la señal de Radio WAPS, el 1180 de AM, y por las redes sociales también, que están por ahí muy activas. Y un saludo, desde luego, a quienes hacen posible esta transmisión, a nuestros compañeros de la producción de Radio WAPS. Pues importante mantener estos espacios de comunicación a pesar de la pandemia, sin duda, ¿no?, para poder comentar, para poder reflexionar de lo que está aconteciendo en Baja California Sur y en el mundo. Y pues es la idea, ha habido desde luego muchísimas noticias, pero en esta mañana me gustaría platicar de dos temas muy relevantes a propósito del contexto. El primero es el tema de ayer fue el día 25N, de la eliminación, el día para la prevención, la conmemoración para la prevención de la violencia hacia las mujeres, para seguir luchando por la erradicación de la violencia, de todas las violencias contra las mujeres, ¿no? Entonces, pues hubieron muchas manifestaciones, actos simbólicos en distintas entidades del país. Baja California Sur no fue la excepción. En el municipio de Los Cabos, en el municipio de aquí de La Paz también se realizaron pues algunos actos, manifestaciones, digamos, ¿no?, actos simbólicos. Uno de ellos fue en el Malecón. Y bueno, estuvimos ahí platicando con las jóvenes que se manifestaron y bueno, las reflexiones de este día, ¿no?, de ayer, y bueno, hoy que nos toca platicar es cuánto nos hace falta, ¿no?, todavía muchísimo, un largo camino por recorrer para erradicar las violencias, ¿no?, y es decir, todo tipo de violencia contra las mujeres. Cada vez más vemos que las cifras continúan aumentando, ¿no? De tal manera pues que esto es un grave problema que nos afecta a todas, pero también a todos, ¿no? Uh-huh. Y en todos los ámbitos tendríamos que estar haciendo realmente esfuerzos por prevenir, por atender, por erradicar. Y les voy a compartir unos datos duros que nos señaló el INEGI, que nos comunicó el INEGI al respecto de este día a manera, digamos, de visibilizar la gravedad, ¿no?, de esta situación. Con los datos más recientes de la encuesta de 2016, tenemos que en Baja California Sur, 55 de cada 100 mujeres a partir de 15 años y más en esta entidad han sufrido al menos un incidente de violencia en cualquier tipo. Estamos hablando que poco más de la mitad de todas las mujeres que radicamos en este estado, en algún momento de nuestra vida a partir de los 15 años hemos sufrido, ¿no?, por lo menos por lo menos un incidente de violencia. Y por supuesto sabemos los terribles casos de mujeres que enfrentan por años la violencia intrafamiliar, la violencia patrimonial, ¿no?, la violencia psicológica, entonces que a veces deja muchos más rezagos y secuelas que la violencia física y que puede ser incluso más dolorosa, ¿no? De este porcentaje, para, digamos, seguir con los datos duros, de esta cifra, el 36% ha sufrido violencia de parte específicamente de la pareja actual o de la última que tuvieron a lo largo de su vida, ¿no? El 36% de las mujeres que se encuentran, ¿no?, en una relación. Y el 42% ha experimentado al menos un acto de violencia de parte de otros agresores distintos al de su pareja. Fíjense, estamos hablando de porcentajes, ¿no?, bastante importantes, ¿no?, a la mitad de la población, el 40% cercano a la mitad, ¿no?
Entonces, creo que esto nos permite seguir reflexionando y encender todo tipo de alertas, ¿no? Creo que el tema de la violencia hacia las mujeres nos compete, contra las mujeres nos compete a todas y todos, ¿no? Y el Estado mexicano tiene una responsabilidad, ¿no? Por que todos sus mecanismos, sus instituciones trabajen para la erradicación. Y bueno, el día de ayer, por ejemplo, escuchamos o vimos que desde en el caso del estado de Baja California Sur, pues se informó de distintos programas, ¿no? Que sin duda creo que todo lo que venga a abonarle, ¿no? A la prevención y a la erradicación, pues son acciones importantes. Lamentablemente, y ahorita vamos a comentar sobre eso, en los hechos, hace falta mucho todavía por hacer, es decir, en el planteamiento y los programas y los mecanismos y los protocolos están allí, pero a la hora de la aplicación, desde mi punto de vista, es donde hay fallas, ¿no? Tremendas. Y bueno, para información de nuestra audiencia y específicamente también de las mujeres, les voy a comentar un poco de lo que nos informó la presidenta del DIF estatal, Gabriela Dip, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se hizo el lanzamiento de la aplicación móvil Mujer Segura y de la línea 800 BCS Mujer, ¿no? Esto, digamos, para tener una reacción mucho más rápida, mucho más efectiva frente a las denuncias de agresiones que puedan hacer las mujeres, ¿no? También se presentaron lo que son las alertas emojis, los silbatos de alerta, silbatos que salvan vidas, ¿no? Así que estos mecanismos pues no son nuevos para para Baja California Sur sí, pero existen ya en otras entidades, ¿no? Y forman parte pues de este cúmulo de acciones que se deben de emprender, ¿no? Desde todas las instituciones del Estado que está obligado a garantizar pues la seguridad, la vida, ¿no? Porque el tema de la violencia pues llega hasta la violencia extrema, ¿no? Se puede empezar en un nivel, el círculo de la violencia, ¿no? Lo conocemos y si no, ubíquenlo así quienes tienen la posibilidad de acceder a internet, ¿no? Ubiquen el círculo de la violencia para que puedan empezar a identificar las etapas, ¿no? En una relación, por ejemplo, cuando empiezan los primeros signos de violencia, que son las bromas, las humillaciones, a lo mejor el sarcasmo, el estar minimizando a la mujer y posteriormente pues empiezan ya otro tipo de agresiones, empujones a lo mejor, ¿no? Agresiones físicas, agresiones verbales, en fin, va aumentando de nivel, ¿no? La violencia no aparece así de un día para otro y por eso es muy importante que las mujeres nos informemos al respecto de todos estos signos y alertas que nos permiten pues conocer cuando estamos en un círculo de violencia y por eso es tan relevante que todas las instituciones se sumen a esto, se sumen a la educación, a la información, a la difusión de todo esto para que finalmente partamos de la prevención y por supuesto, y eso es algo relevante, que en la atención, que la atención sea efectiva, ¿no? Que en la atención verdaderamente el Estado se aplique, ¿no? Y pueda brindar una atención con calidez, ¿no? Efectiva, oportuna, ¿no? Pronta y expedita, nos dicen, porque creo que ahí es donde está gran parte del problema. Nada más para que no se me pierda, el tema de la violencia, les decía, llega hasta los niveles más extremos, como son, lamentablemente, los feminicidios, y por eso decía que era importante revisar el círculo de la violencia, y les doy otro dato duro, otra cifra que nos permite pues visibilizar. Aproximadamente en 9 meses, los 9 meses más recientes de este año, cerca de 3,000 mujeres fueron asesinadas en México, de acuerdo a los datos oficiales, ¿no? Esto, por supuesto, que es una cifra superior en comparación con este periodo de los últimos 9 meses con el año pasado. 3,000 mujeres. Esto no puede seguir sucediendo y por eso tenemos que hacer un frente común todas y todos para poder evitar, para poder prevenir esto. Y entonces decía, me regreso en el tema de la atención. La denuncia es fundamental,
Pero estarás de acuerdo conmigo, Yasmín, que para que una mujer llegue, ¿no?, a denunciar a un agresor, deben de pasar muchas condiciones, ¿no? La mujer debe de sentirse segura, debe de informarse en principio de que lo que está enfrentando son actos de violencia. Hay micromachismos, ¿no?, que se convierten o que se van convirtiendo en actos violentos. Entonces tiene que informarse, tiene que encontrar valor, tiene que encontrar una red de apoyo de mujeres, de familia, de amigas, que le den ese soporte, ¿no?, para poder animarse a, en principio, reconocerlo, porque no es fácil reconocer que estás en un círculo de violencia, ¿no? Y a partir de eso también empezar a dar los primeros pasos, salir de ello. Y hago mucho énfasis en esto porque creo que gran parte del discurso, además al que nos enfrentamos las mujeres que en algún momento hemos sido violentadas, es con la discriminación, el señalamiento, la acusación de cómo es posible, ¿no?, que lo haya permitido, cómo es posible que no se haya dado cuenta de esta situación, ¿por qué sigue allí si es evidente? Son algunas de las frases recurrentes que reciben las mujeres y que yo lo reflexiono, ¿no?, y señalo esto, no es sencillo, ¿no?, no es para nada fácil identificar y después poderse atrever, ¿no?, a tratar de romper este círculo de la violencia y llegar hasta donde se tiene que llegar, que es la denuncia, ¿no?, presentar las denuncias ante las autoridades, ante las instancias correspondientes. En Baja California Sur tenemos un centro de justicia de atención a las mujeres específicamente, pero con certeza lo puedo señalar por mi ejercicio periodístico y por decenas de testimonios que recibo cotidianamente de mujeres que se acercan, que hablan todavía de las fallas sistémicas en la atención a la denuncia, de cómo tienen que pasar literalmente por un viacrucis para poder ser escuchadas y para poder ser acompañadas con efectividad. Existe este centro, pero por ejemplo, yo entrevistaba hace unos meses a una joven que se encontraba allí, que había denunciado a su exnovio. Evidentemente había terminado con él porque había cometido actos de violencia, incluso un estrangulamiento. Y entonces en el centro de justicia le dijeron que no, porque no era su pareja actual, porque no estaba casada, por lo tanto correspondía irse a presentar la denuncia al Centro de Justicia Penal, ¿no?, que tenemos ahí en Colosio y Las Garzas, para que tenga la necesidad, ojalá que cada vez sean menos personas víctimas de delitos de cualquier tipo, ¿no? Y entonces decía, pero no me lo habían dicho antes y aquí me traen vuelta y vuelta, ¿no?, la joven. Entonces, y bueno, esto es hace algunos meses, pero recientemente también, ¿no? De tal manera que yo reconozco desde luego a todo el personal que con calidez y con profesionalismo, sin duda hay muchos en las instituciones, verdaderamente están comprometidos con su trabajo, pero hay lamentablemente muchos más que no lo están, o que también los propios procesos, protocolos, establecimientos, reglamentos, leyes, todo obstaculiza una atención profesional, efectiva para las mujeres que por fin tienen el valor de ir a denunciar y que tuvieron que pasar por este proceso previo, ¿no?, de identificación, de poder tener ese valor, de poder llegar, incluso a veces hasta temas económicos o laborales que sortear, porque las mujeres continúan trabajando y tienen que ir a hacer estas diligencias y tienen que pedir el permiso, tienen que dejar a sus hijos e hijas con familiares, un cuidado. Imagínense ahora en pandemia, cómo se dificulta también esta situación. Así es que finalmente, cuando llega una mujer, debe de ser acompañada con todas las posibilidades que tengan las instituciones. Y lamentablemente lo que estamos observando es que hay fallas tremendas en la atención. Así es que en lugar de promover la denuncia, y que por supuesto esta denuncia, aquí viene el siguiente proceso, pueda llevar a una orden de aprehensión contra el agresor y luego, ¿no?, ya a que se logre una sentencia, por ejemplo, condenatoria, ¿no?, pasa necesariamente un tiempo. Entonces, en ese proceso pasan muchas circunstancias. A mí me ha tocado escuchar también de testimonios que lamentablemente hay funcionarios que les piden a las mujeres
pues sabe que es una cosa menor o que minimizan exactamente, ¿no? La situación, el La contexto. situación hacen ver, no dimensionan la gravedad, ¿no? Entonces hacen menos incluso a la mujer, consideran la superioridad de los hombres, ¿no? Y les piden casi, casi que los perdonen, ¿no? Que no es nada, que es cualquier pleito, ¿no? Que ahí se van a arreglar, ¿no? En la próxima. Entonces se van desmotivando, se desincentiva la denuncia, ¿no? Y por lo tanto, pues no se sigue el proceso. Así es que nos toca, me parece, reflexionar en este momento sobre estas complicaciones a las que se enfrentan las mujeres que finalmente deciden denunciar. Y como les refiero, ¿no? Es un proceso, los números son dolorosos, 3,000 homicidios en unos meses, así es que verdaderamente tenemos que estar trabajando en subsanar todos estos errores. Hace un tiempo publicaba una información en el Universal donde colaboro. Las mujeres se enfrentan doble machismo, por lo menos, decía la doctora especialista Lorela Castorena, compañera, colega de nuestra universidad. Doble violencia, ¿no? Machista y estructural. ¿Y qué significa esto, no? Es decir, que el sistema de instituciones del Estado no las está protegiendo, contrario, ¿no? A estar justamente respaldando y arropando con todo a las mujeres, hay fallas profundas todavía que se tienen que subsanar. Entonces, creo que esas son, desde mi punto de vista, las reflexiones que nos toca hacer en este día a partir, pues, de estas noticias, este tema que se está manejando, ¿no? En el contexto. Y bueno, pues nuestra solidaridad con todas las mujeres, que por cierto, hay que subrayar, ningún ámbito está exento en donde las mujeres pueden sufrir actos de violencia. Es las escuelas de todos los niveles, las universidades, como vimos el 8M, empezaron a salir muchísimos casos. Nuestra universidad afortunadamente reaccionó, respondió y ofreció a la comunidad universitaria un mecanismo también, una comisión, por cierto, que encabeza la doctora Lorela Castorena, ¿no? Ayer nos habló, estuvo platicando de esas estrategias y bueno, el trabajo es complicado, ¿no? Pero ya lo están midiendo, lo están trabajando, entonces hay una serie de actividades. Hay una instancia ya, digamos, específica que se encarga de acciones, programas de prevención, de capacitación. Este semestre hubo una serie de capacitaciones muy importantes con nuestros universitarios especialistas en el tema y por supuesto de seguimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que estar haciendo en todas las instituciones y por supuesto es un proceso, ¿no? Pero que tenemos que ir dando pasos firmes. Y decía, en todos los ámbitos, ¿no? Existen las violencias y tenemos que aprender a identificarlas y a no discriminar, ¿no? Ningún ámbito sorprendernos, sino al contrario, visibilizar, alzar la voz, mostrar empatía, sororidad, ¿no? Y dejar de estar cuestionando también, hago mucho énfasis en esto, ¿no? En las mujeres que no denuncian, en las mujeres que están calladas. El silencio es doloroso, ¿no? El abrir los ojos es más doloroso todavía. Cuando te das cuenta, ¿no? De las situaciones que has enfrentado a lo largo de tu vida y que evidentemente son actos de violencia. Así es que, pues, nuestro respaldo para las mujeres y bueno, como universitarias, pues ahí están nuestras redes sociales, estamos allí y estamos para apoyar, para respaldar y para difundir también en lo que se pueda en este tema. Claro que es un tema complejo, como lo mencionas, ¿no? Que poco a poco, pues lamentable, ¿no? Se da poco a poco los avances que se están dando. Decía en una plática de Marcela Lagarde el martes pasado, ¿no? Que los mismos espacios pues, se están buscando, ¿no? Que haya avances, son insuficientes, pero bueno, se está buscando, ¿no? También a mí algo que también me dejó pensando, efectivamente lo que comentó ella fue acerca de estos de los nuevos lenguajes que tenemos, ¿no? Que tanto las instituciones como las personas que estamos en casa, las personas que estamos trabajando, todo en general, tenemos que buscar y conocer estos nuevos
nuevos lenguajes, que las mismas universidades, las instituciones que hacen estudios, también ver más, ¿no? Ver más esa situación de los análisis científicos que se están desarrollando. Y bueno, algunas de las preguntas, había muchas preguntas, ¿no? Me imagino, pero en las que hicieron algunos énfasis fue cómo se estaba viviendo aquí ahora en la pandemia, ¿no? Entonces, queda claro, ¿no? Ella especificaba acerca de que tenemos que tener cuáles, las normas de convivencia, tenemos que buscar responsabilidades equitativas y sobre todo también buscar los espacios, ¿no? Esos espacios que tenemos que tener para reflexionar, para de entretenimiento de uno mismo, que no es fácil estar en pandemia y que lamentablemente en estos días de pandemia pues se ha agudizado el tema, ¿no? Y las cifras pues podemos ver varias, ¿no? Pero al final todavía falta un poquito más de buscar, de reconocer, ¿no? El diálogo entre nosotras y Sí. entre nosotros también, y por supuesto en los círculos lamentablemente donde se dan muchísimo las violencias que son en la intimidad, ¿no? Con las parejas, el diálogo es fundamental. La comunicación es fundamental, ¿no? Para poder ir evitando situaciones, desde luego, de abusos, ¿no? De violencias. Entonces, pues los seres humanos nacemos con la posibilidad de eso, de dialogar, con las herramientas para comunicarnos. Necesitamos tener una comunicación asertiva, ¿no? Poder atender cualquier pequeño, por más pequeño y entre comillas pongo pequeño, ¿no? Signo de violencia o de agresión, tenemos que pararlo, tenemos que frenarlo, ¿no? Así es que, pero eso implica sin duda, ahorita lo comentas bien, un aprendizaje, una educación permanente. Por eso en nuestro sistema educativo se están incluyendo, y por eso paso al segundo tema que nos quedan unos minutitos. Que también está muy... Pero es importante, por eso es fundamental que en los planes y programas de estudio se incluyan, ¿no? Estos temas de género, de igualdad, ¿no? De violencia, para que desde los niveles desde los niveles inferiores, los primeros niveles educativos, las niñas y niños sepan lo que es la violencia contra las mujeres, sepan de las desigualdades. Por lo tanto, en nuestro sistema educativo mexicano existe ya digamos, el trabajo por la transversalidad de estos temas, ¿no? Estos temas que al final de cuentas son de respeto a nuestros derechos humanos, el respeto a la vida, el respeto a la convivencia, ¿no? El respeto a nuestras ideas, que no seamos violentadas, ¿no? Por nuestra condición. Y entonces paso al segundo tema, ¿no? De que estos temas tienen que verse en las escuelas, tienen que analizarse y educarse. Y resulta que la semana pasada tuvimos noticias en el Congreso de Baja California Sur. Se presentó una iniciativa por 3 diputados del extinto Partido Encuentro Social y ahora es Partido Encuentro Solidario, la diputada Perla Flores, el diputado Rigoberto Murillo y la diputada Lorena Montaño. Presentaron una iniciativa que es conocida en otras partes del mundo, que empezó en España con los grupos ultraconservadores de derecha, como la iniciativa del PIN parental, que esto, de manera muy resumida, significa que los profesores, las autoridades educativas, pidan una autorización por escrito a los padres de familia cada vez que van a abordar contenidos educativos con relación a género, con relación a educación sexual y reproductiva. Especialmente ese es el gran tema, ¿no? Educación sexual y reproductiva, diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que estos grupos ultraconservadores pues no están en contra del aborto, están en contra de la inclusión, la diversidad sexual, ¿no? Están en contra de que se les hable a los niños sobre niños, niñas y adolescentes, porque es, digamos, en donde se pretende hacer la reforma de ley que presentaron esta reforma de ley para que se incluya el PIN parental, que se les hable de la salud reproductiva, cuando sabemos que lamentablemente y muy lamentablemente los niños, niñas y adolescentes son agredidos brutalmente, ¿no? Desde su infancia, son violentados también psicológicamente, son víctimas de acoso y de hostigamiento sexual y muy tristemente también en muchos casos de violaciones desde los primeros años en la infancia. Así es que es sumamente importante que los niños, niñas y adolescentes tengan información que les permita a ellos identificar justamente
estas señales de alerta de que pueden ser víctimas de estos delitos. Así es que estos temas no pueden estar limitados, no deben estar limitados. Y además no solamente lo platico yo, lo afirmo yo como profesora o periodista. La ONU se ha pronunciado al respecto porque esta iniciativa no es exclusiva de Baja California Sur, ya se ha presentado en otros países. En el caso de España fue un escándalo también. En el caso de México se está moviendo al parecer en 2 entidades, en Aguascalientes. En Aguascalientes fue donde primero se aprobó, ¿no? En Nuevo León recientemente, pero en Aguascalientes se aprobó y también fue un escándalo, porque la ONU emitió con sus instituciones, la UNESCO, que es responsable de la promoción, la defensa de los niños y niñas, señaló como una reforma en retroceso, que estaría violentando los derechos de las niñas a una educación, de los niños a una educación, y además violentando afectando la posibilidad de la prevención de la violencia, ¿no?, contra los niños y niñas. Por lo tanto, hizo recomendaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes también. Así es que este tema está muy estudiado por los especialistas, por analistas que señalan que en lugar de avanzar en la educación, en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y en la prevención de la violencia, estaría retrocediendo. Es importantísimo que se hablen de estos temas de inclusión, de aceptación, al contrario, acompañamiento, ¿no?, hacia todos los seres humanos, la inclusión de todos los seres humanos con todas sus decisiones sobre su sexualidad, ¿no? Es importante que los niños lo acepten, que no empiecen a crearse, ideas, estigmas, paradigmas que los lleven a ser en un futuro adultos que discriminen, por ejemplo, en razón de género y de las preferencias sexuales, ¿no? Y por supuesto, que puedan aprender, ¿no?, las señales de alerta de violencia, y que por supuesto, porque lamentablemente vemos, y con eso voy concluyendo, ¿no?, también que es más frecuente el embarazo en adolescentes. Así es que puedan, ¿no?, desde las etapas tempranas tener una educación sexual, y con la prevención, pues justamente se empiecen a revertir estos números que hacen daño, ¿no? Una niña que tenga 10 años, 9 años, 12 años, no está sufriendo, ¿no?, un embarazo obligado, además, en muchos casos, ¿no? Entonces se agrede, se violenta contra sus derechos, contra su desarrollo, ¿no?, porque no corresponde el enfrentar fisiológicamente y psicológicamente un embarazo con su edad de desarrollo. Así es que por eso es importantísimo que estas reflexiones se hagan, me parece, y que por supuesto en el Congreso se frene, porque si no, Baja California Sur también seguramente se sumaría a ese rechazo y habría instituciones que estarían interponiendo también esos recursos. Está ya la Suprema Corte analizando la inconstitucionalidad, y por supuesto el gobierno federal se pronunció incluso en contra de estas leyes en los estados. Claro, y bueno, aquí también otro de los temas fundamentales, ¿no? El embarazo, como mencionas, también que tenemos desafortunadamente los primeros lugares de abuso sexual infantil, ¿no? Además, esto pues permitiría, bueno, más bien no se tendría acceso a programas, ¿no?, a programas de educación sexual que sean claros para los menores, para los jóvenes, para los niños y las niñas, que de verdad hacen mucha falta. Y bueno, tendríamos que se tendría más bien que trabajar sobre esos temas, ¿no? Y bueno, es lamentable. En lugar de retroceder, ¿no? Exactamente. Ajá, ahí va ese punto, exactamente. Tratar de fortalecerlos, y pues porque además acabamos de decir en el tema anterior los temas que se está viviendo desde la perspectiva hacia la mujer. Bueno, en este momento, con eso también sería ese retroceso por la cuestión de que muchas veces, o gran porcentaje, también los agresores son en su mayoría los mismos familiares, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, si buscamos, vamos escarbando más detalles, y lamentablemente, bueno, en lugar de seguir avanzando, bueno, pareciera, ¿no?, este retroceso. Los niños, niñas y adolescentes están en una condición sumamente vulnerable, y tristemente, como bien lo señalas,
partiendo de sus hogares. Entonces, claro. se necesita al contrario, fortalecer. Y bueno, vamos a seguir viendo las noticias sobre estos temas, ¿no? Y esperemos que nuestros diputados y diputadas, pues Ojalá, ya verás que verdaderamente sí. hagan lo que les toca, ¿no? Y que Y sea más bueno, que nada significativo. fíjate que una cosa que, bueno, para que no se me pasara también por esos detalles, es que batallamos para visibilizar el acoso escolar, ¿no? Entonces Así también es. ahí, no lo sé, queda como si tú de tarea y A nadie esperar, ¿no? conviene regresar, aunque se escuche tan fuerte, al oscurantismo, como hacer ver que esto no existe, que no está aquí, ¿no? Y bueno, hay que reconocer también a los profesores y profesoras que que les toca en los niveles educativos iniciales estar enfrentando estos temas y que tienen total libertad y que es fundamental su rol para ello, ¿no? Así es que hay que fortalecerlos y hay que respaldarlos en lugar de censurarlos incluso, ¿no? Claro que sí. Bueno, Se fuertes nos acabó el tareas. tiempo. Sí, Toca ya, porque regresar. la maestra tiene clases, ¿no? Entonces ya aquí dejamos la charla esta mañanita de jueves. Muchísimas gracias, agradecemos a la periodista, a la maestra Gladys Navarro, por traernos las notas más importantes de esta semana. Si bien son muchísimas, bueno, aquí ella se da un tiempo para platicarnos un poquito de todo, ¿no? Y gracias, Gladys Navarro, Gracias. por estar cada Un saludo a semana con todos, Yasmin. nosotros. Hasta la próxima. Bueno, es un poquito, les decíamos, ¿no? De los temas que trae la maestra Gladys Navarro. Y bueno, fíjense que ya casi para finalizar esta mañanita, nomás les platico que el día de hoy se conmemora el Día Mundial del Olivo. También, fíjense que en Estados Unidos, pues por tradición, tiene su Día de Acción de Gracias. Estos son los días que más bien es el día que se conmemora en esta mañanita, ¿no? Este 26 de noviembre. Recuerden que estamos en jueves y bueno, ya antes para finalizar en nuestros jueves de agenda mediática con la periodista Gladys, fíjense que les traigo más o menos un poquito de lo que pasa en todo el mundo y bueno, uno de los detalles que pasan a nivel internacional es que Teherán libera a investigadora británico-australiana a cambio de 3 iraníes. Fíjense así los datos que lanza Deutsche Welle, y es que la investigadora británica australiana Kelly Moore es condenada a 10 años de cárcel por presunto espionaje a favor de Israel y fue liberada por Irán, donde pasó más de 2 años detenida. Más información, fíjense que la ONU, Naciones Unidas, pronostica hasta 148,000 muertes adicionales por SIDA hasta el 2022. Cadenas perpetuas en el mayor juicio por golpe de Estado de 2016 en Turquía. Y ya casi para finalizar, les comento que el Congreso de Guatemala anula polémico presupuesto. Camboya juzgará por traición a más de un centenar de opositores y bueno, esto es más o menos lo que ha sucedido en el día. Bueno, si quiere usted conocer toda información, puede darse una vuelta a Deutsche Welle, puede ir a Radio Francia Internacional, BBC Londres, porque aquí está ahora el mundo, ¿no? Y algunos de esos detalles que pasan y se están compartiendo en las redes sociales. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Yasmín Rodríguez, Juan Quintana en los controles. Disculpe usted un poquito la garganta. Estamos a través de la señal del 1180 de amplitud modulada. Estamos en mixlr.com /Radio WAPS y usted nos está viendo en este momento por Facebook Comunicación Radio WAPS. Hasta la próxima y bueno, sintonice el 1180 de AM.